Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos a las 10:50. Nuestro tema es posibilidad del conocimiento. Bueno, vamos a empezar primero con la lectura y luego con la explicación. Dice, se ha llegado a dudar de que podemos realmente conocer la realidad tal como es. El antiguo negaba la posibilidad del conocimiento al argumentar que la realidad siempre no será desconocida, porque el sujeto jamás podrá aprender al objeto tal como es su totalidad. Siempre habrá algo del objeto que no podremos conocer y que el sujeto jamás podrá aprender el conocimiento. Es imposible. Lo que creemos conocer no es más que una ilusión. El cambio, otros pensadores como Aristóteles afirmaban la realidad y la posibilidad del conocimiento. Pensaban que por naturaleza el ser humano quiere conocer, satisfacer su natural curiosidad por el mundo. Esta postura es conocida como dogmatismo. Aristóteles reconoció tres frases del conocimiento: la sensación del objeto particular, la intelección y abstracción del universal, entendimiento agente, la ciencia aplicación del universo, entendimiento paciente. Ahora, la posibilidad del conocimiento en la filosofía. ¿Qué entendemos con eso? A ver, se podría decir que también es un problema filosófico central que se pregunta si realmente podemos conocer cómo. Las principales posturas filosóficas que abordan esta cuestión sobre el dogmatismo, el conocimiento es posible y más que todo seguro. El conocimiento verdadero no es posible y critismo. El conocimiento, más que todo, es posible, pero también es limitado. Junto con el relativismo, que ofrece perspectivas sobre la verdad, la postura adoptada depende de qué facultades se consideran más importantes para conocer la razón o también los sentidos. Ahora, ¿cuáles serían las principales posturas filosóficas? Una de esas principal postura filosófica sería dogmatismo. ¿Por qué? Sostiene que el conocimiento objetivo y seguro es posible. El asceptilismo niega la posibilidad de un conocimiento verdadero, ya que no hay justificación para afirmar una verdad definitiva. Otra principal postura sería ascepticismo. En ese caso niega la posibilidad de un conocimiento verdadero, ya que no hay justificación para afirmar una verdad definitiva. Otra principal postura sería el criticismo. Es una postura intermedia que afirma la posibilidad del conocimiento, pero también reconoce sus límites, sometiendo la afirmación a un examen crítico.
Otra principal postura sería relativismo. ¿Por qué? Porque considera que las verdades son relativas a un sujeto o grupo social, no universal. Pragmatismo se enfoca en la utilidad de las ideas, el conocimiento es verdadero si es útil y valioso, perdón, para obtener problemas prácticos. Ahora, uno de esos factores que influyen en la postura sería facultades del sujeto. Se evalúa si el conocimiento proviene principalmente de la razón o de la experiencia sensible. Otro factor sería el interés del investigador. Los intereses personales pueden influir en los factores que se priorizan. Por ejemplo, si se busca una verdad inmutable o también una comprensión más subjetiva. Ahora, ¿qué es la posibilidad del conocimiento en la filosofía? Sabemos que es un problema filosófico fundamental, ¿verdad? Que se pregunta si el ser humano puede conocer la realidad. Ahora, ¿qué dice la filosofía sobre el conocimiento? El conocimiento es siempre una creencia verdadera, pero no cualquier creencia verdadera. ¿Por qué? Porque una creencia segura, aunque desesperadamente desinformada sobre qué caballo ganará o incluso ha ganado. Una carrera en particular no es conocimiento, incluso si la crees es verdadera. El conocimiento es siempre una creencia verdadera y bien justificada. Cualquier creencia verdadera y bien justificada. En la filosofía crítica acepta diversos tipos de posibilidad real, no lógica, sin distinguirlo siempre explícitamente. Este capítulo separa y analiza tres nociones distintas: la posibilidad formal, posibilidad empírico, causal y posibilidad neuménico-causal. Para que un conocimiento sea verdadero, debe haber más que todo una relación, correspondencia o adecuación entre el sujeto que conoce y también la realidad conocida. En esta correspondencia lógica del conocimiento hay cuatro elementos: sujeto, objeto del conocimiento, operación y representación. El conocimiento filosófico empírico se obtiene a través de la experiencia directa y las vivencias personales. El conocimiento filosófico teológico se basa en las revelaciones religiosas y la fe, y es válido para quienes creen en sus dogmas. El conocimiento filosófico científico se sustenta en la experimentación controlada y en el método científico para obtener explicaciones objetivas. El conocimiento filosófico intuitivo proviene de la intuición y la percepción inmediata, sin necesidad de un proceso de razonamiento analítico. A menudo también se considera
en el débil de los tipos. Es importante más que todo notar que la filosofía en sí misma no es un tipo de conocimiento, sino más bien un campo de estudio que utiliza diferentes tipos de conocimiento, como el empírico y el conocimiento, para analizar y reflexionar sobre temas fundamentales de la existencia, la realidad y la moral. Ahora, para tener verdadero conocimiento es necesario creer en una posición y esta debe ser realmente verdadera. Ejemplo, ver, si uno cree que el cielo es morado cuando claramente no lo es, entonces esa persona no tiene conocimiento. Ese sería un ejemplo de la filosofía del conocimiento. Ahora, para entender todo, también hablaremos sobre el origen del conocimiento de la filosofía. Se debata principalmente entre dos posturas. El racionalismo, que afirma que la razón es la fuente principal del conocimiento, y el empirismo, que se obtiene que la experiencia y los sentidos son la única vía. Entonces, el conocimiento también puede entenderse como la relación entre un sujeto, quien conoce, y un objeto, lo conocido, donde el sujeto capta mentalmente la realidad del objeto a través de operaciones mentales y sensibles. El racionalismo de la idea principal es la razón a través del pensamiento lógico y la deducción. Es la principal o única fuente del conocimiento verdadero. A través del pensamiento lógico. La postura sobre los sentidos considera que los sentidos pueden engañar y por lo tanto no son una base confiable para el conocimiento. Un ejemplo para que podamos entender Platón y Descartes son filósofos asociados con esta postura. Entonces, el análisis de la duda y de la reflexión sobre el pensamiento y la existencia son ejemplos del conocimiento racional, al igual que la explicación de fenómenos naturales a través del estudio y el análisis. El empirismo tiene idea también principal, su proceso. La experiencia obtenida a través de los sentidos es la fuente fundamental de todo conocimiento. El conocimiento se desarrolla a través de dos etapas: la sensación, los sentidos captan datos, y la reflexión. El entendimiento organiza y une esos datos, aunque esta última también depende completamente de la experiencia. Un ejemplo del empirismo sería que John Locke es un filósofo empirista destacado. La ciencia natural, que se basa en la observación y en la experimentación, es un ejemplo de conocimiento empírico. Otros enfoques con respecto al origen es el conocimiento mítico y científico. ¿Por qué? Porque en sus inicios el ser humano buscó explicaciones coherentes para los fenómenos naturales, lo que dio origen para los fenómenos naturales tanto a los mitos como a la ciencia. Ambas formas de conocimiento surgieron de la necesidad de dar respuesta a lo que estaba más allá de lo cotidiano. Visión realista también sería otro enfoque sobre el origen, que los filósofos como Aristóteles proponen una teoría del conocimiento, donde la realidad
se encuentra en el mundo sensible y es conocida a través de la unión de los sentidos y la razón. Dualismo y teísmo sostiene que el pensamiento y el ser se unen en un principio común, como la divinidad que promueve el conocimiento. Ahora, creo que nos preguntamos cómo es posible el conocimiento. O nunca se han hecho esa pregunta. En la mayoría de los casos, el conocimiento puede adquirirse de muchas maneras a partir, más que todo, de muchas fuentes. Pero, como la percepción, la razón, la memoria, el testimonio, la investigación científica, la educación y la práctica. El estudio filosófico del conocimiento se denomina epistemología. El término conocimiento también puede referirse a la comprensión teórica o práctica de un tema que puede ser implícito, como la habilidad práctica o la pericia, o explícito como la comprensión teórica de un tema, formal o informal. Sistemático particular, el filósofo Platón argumentó que había una distinción entre el conocimiento y la creencia verdadera en el teteto, lo que anticipó una definición del conocimiento como creencia verdadera justificada. Las dificultades que plantea el problema de Heckel con esta definición han sido objetos de un amplio debate en epistemología durante más de medio siglo. Si empezamos a leer la fuente primaria, dice que ninguna de las acciones sensibles consiste a nuestros ojos de verdadero saber, bien que sean fundamentalmente del conocimiento, más que todo de las cosas particulares. Pero no nos dicen el porqué de nada. Por ejemplo, nos hacen ver que el fuego es caliente, pero solo que es caliente. Interesante, la verdad. Vamos a leer otra vez. A ver. Ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos el verdadero saber, bien que sea el fundamento del conocimiento de las cosas particulares, pero no nos dicen el porqué de nada. Por ejemplo, nos hacen ver que el fuego es caliente, pero solo que es caliente. En lugar de solo observar que el fuego está caliente, el intelecto buscaría entender qué es el calor en sí mismo y qué propiedades intrínsecas hacen que el fuego se manifieste de esa manera, explicando así su porqué. ¿Cuál sería el verdadero saber? Requiere un proceso intelectual que partiende de la experiencia sensible. Vaya más allá para conocer las causas y los principios que rigen el ser. Los sentidos más que todo nos proporcionan datos sobre las cualidades de los objetos, pero esa también sería una manera de descripción de cómo se nos presenta. Dice, los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados y de él proceden los conceptos.
Ahora, ¿qué dice Platón sobre el mundo sensible? Mm, las cosas sensibles se conocen a través de los sentidos. El mundo inteligible en el mundo del conocimiento y de la ciencia. El epistema que se conoce mediante la razón y la inteligencia es solo real y no es cambiante. Ahora, ¿qué dijo Aristóteles sobre el conocimiento? Que no se conoce por medio de los sentidos. Es decir, todo conocimiento comienza en los sentidos. Mediante ello, el hombre toma contacto con las cosas. No obstante, el conocimiento no se agota de la experiencia. Además, sabemos que puedo distinguir varios niveles o grados de conocimiento que son. Dice, el dogmatismo es aquella posición epistemológica para lo cual no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmalismo, por supuestas la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia, esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana que todavía no debilitaba por ninguna duda. Sabemos que el dogmatismo es una postura epistemológica que se considera el conocimiento como un problema, sino que asume también la responsabilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Esa posición da por sentado la capacidad de la razón humana para conocer la verdad de las cosas de manera directa y cierta, sin cuestionar los límites de esta capacidad. Para el dogmatismo, la mente capta el derecho tal como es, sin que exista un problema de si el conocimiento también puede ser posible o de cómo se produce. Confianza en la razón. Se asume que la razón tiene la capacidad de alcanzar la verdad del sujeto de forma natural. La relación del sujeto-objeto se da por supuesta la conexión directa y sin mediaciones entre la conciencia sujeto y la realidad objeto. El dogmatismo también no solo realiza una reflexión crítica sobre los límites de la razón, creyendo que los objetos se nos presentan tal cual son y no a través de una representación mental que podría distorsionar la verdad. El dogmatismo es lo opuesto que si plantea el problema del conocimiento y tú de la posibilidad de alcanzar una verdad objetiva. Ahora, sabemos que el dogmatismo es el convencimiento de que la inteligencia humana pueda conocer siempre la verdad con facilidad y plena certeza, sin necesidad de fundamentarla ni tampoco confrontarla con la realidad. Sería una sobrevaloración de la inteligencia. Ahora, ¿qué entendemos por dogmático? También se enlaza a este tema. Se podría decir que es el derivado de dogmatismo.
Es un sistema de exposición y aplicación de derecho basado en principios y de textos legales existentes. Se utiliza en el ámbito jurídico para interpretar la ley, construir conceptos, sistematizar el conocimiento legal y aplicarlo también de manera racional y coherente a casos concretos. Es un sentido más general. Dogmática, entonces, también se refiere a un conjunto de dogmas o creencias y también dogmatismo, que es la actitud de mantener opiniones con verdades inconcusas sin admitir críticas. En el derecho, la explicación de la ley consiste en la explicación de la ley vigente, analizando su alcance normativo y aplicándola de forma justa y proporcional. Utiliza métodos como el sistemático y el teleológico para interpretar el sentido de la realidad, distinguiéndolo de la intención del intérprete. No siento, estaba atendiendo ahora. A ver, seguimos por qué se entiende por dogmático. Estamos hablando también en otros contextos, como la filosofía y la religión. Se refiere a un conjunto de dogmas o creencias fundamentales que se consideran verdades relevadas e indiscutibles. Dogmatismo describe la actitud de una persona que mantiene sus opiniones firmemente y considera sus creencias como verdades absolutas y cuestionables. El método de enseñanza en algunos contextos, como la educación, se describe como un método en el que el docente imparte el conocimiento y el alumno los recibe pasivamente. El dogmatismo afirma que los objetos de la percepción y los del pensamiento se nos da directamente el sujeto que es puramente pasivo. Sus principales presentaciones son los presocráticos, que tenían plena confianza en la razón, estaban volcados a la naturaleza y no tenían y no sentían que el conocimiento fuera un problema. El dogmatismo afirma también que Dios es Santísima Trinidad y que Jesús fue concebido por Inmaculada Concepción cuando María fue fecundada por el Espíritu Santo sin pecado original. La dogmática ya tenemos claro y entendido que es un sistema de exposición y explicación del derecho basado en principios y textos legales existentes.
¿Que para qué se utiliza? Se utiliza en el ámbito jurídico para interpretar la ley y construir conceptos, sistematizar el conocimiento legal y aplicar de manera racional y coherente a casos concretos. Es un sentido más que todo más general. Sin más que decir, con esto concluimos la clase del día de hoy. Espero que tengan un bonito día y puedan resolver las preguntas, sin ningún inconveniente. Si llegan a ver este video, entonces